Todos nos hemos sentido solos alguna vez. A lo mejor cuando otras personas no nos han podido dar de su tiempo o cuando nos hemos querido juntar con alguien para almorzar y no hemos tenido con quién. O en situaciones más específicas como por ejemplo cuando nos hemos mudado de ciudad, cuando hemos cambiado de trabajo o hemos cambiado de universidad. Incluso nos hemos podido sentir solos aun cuando hayamos estado rodeados de gente como con la familia o con el grupo de amigos. Y también nos podemos sentir solos cuando estamos solos literal y objetivamente. Es decir, que es normal sentirnos solos, ya que al ser seres sociales nos movemos en un continuum entre sentirnos solos y sentirnos socialmente conectados. Sin embargo, aunque sentirnos solos de vez en cuando es normal, en la actualidad cada vez más gente se siente sola de forma constante. De hecho, antes de la pandemia, la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido reportó que alrededor de 1.2 millones de personas se sienten solas, cifra que en algunas poblaciones ha incrementado en un 7.2% con la pandemia y en otras poblaciones incluso se ha duplicado. Estas cifras además nos muestran el impacto del confinamiento global obligatorio. Sin embargo, el sentirse solo no es lo mismo que el estar solo, aunque ambos estados comparten una misma característica. El estar solo, generalmente por opción, es una sensación agradable, ya que disfrutamos de estar con nosotros mismos. Mientras que el sentirse solo es una percepción que surge de la brecha existente entre las relaciones sociales que tenemos y las que deseamos. Entonces ambas se caracterizan por la ausencia de interacción social, en donde la primera puede impactar a la segunda. A lo largo de la evolución humana, como especie, hemos podido sobrevivir y prosperar porque nos hemos unido en parejas, en grupos para protección y apoyo mutuo, formando comunidades y tribus. En esta dinámica, algunos se alejaban del perímetro de la tribu para buscar amenazas. Otros siempre en grupo luchaban contra amenazas reales, como el mamut que tenemos en la imagen de la izquierda, y otros se quedaban dentro del perímetro tribal, manteniendo a toda la gente unida para recibir a los que habían salido. En esas comunidades, los comportamientos individualistas, como recolectar alimentos para sí mismo o generar fuego para abrigarse solamente a sí mismo, eran comportamientos castigados con el aislamiento e incluso con la persona abandonada al exilio. Por lo tanto, para incrementar las probabilidades de supervivencia, nuestros cerebros crecieron y se afinaron, desarrollando la capacidad de reconocer lo que otros sienten y piensan como una forma de mantener las relaciones interpersonales. Es por eso que cuando somos excluidos o rechazados socialmente, el cerebro lo procesa como dolor físico, ya que como vemos en la imagen del lado izquierdo, la corteza prefrontal ventral derecha y la corteza singular anterior procesan tanto el dolor físico como el emocional. Por otro lado, un estudio reciente evidencia que las tres áreas cerebrales que están en la imagen de la derecha procesan el anhelo de la conexión social y el hambre. Por lo tanto, la soledad es un sistema de supervivencia que nos está diciendo: hey, has estado mucho tiempo solo, sal y busca los significativos para ti. Es decir, que la soledad también es parte de nuestra biología y funciona como un indicador de que algo nos falta en nuestras relaciones interpersonales y nos impulsa a buscar y reconectar con aquellos que son importantes para nosotros. Entonces, si estamos codificados para sobrevivir en grupo, ¿por qué cada vez nos sentimos más solos? Pues antiguamente nacíamos y vivíamos en comunidades de entre 50 a 100 personas con las que vivíamos por el resto de nuestra vida. Desde el Renacimiento, las personas empezaron a priorizar la individualidad por sobre lo colectivo, y esto se intensifica con la Revolución Industrial, en donde la migración económica lleva a priorizar la generación del dinero por sobre las conexiones sociales. Esto disolvió las comunidades que existieron por cientos de años, dando paso al crecimiento de las ciudades. Hoy en día, además, la migración es mayor y a gran escala. Entonces, esto implica que abandonamos nuestra red social importante
y además cada vez estamos más ocupados con nuestras propias actividades y hacemos cosas y cada vez hacemos más cosas solos, como por ejemplo ver Netflix, dormir, comer, descuidando lo más fácil que son las relaciones interpersonales. Por lo tanto, cuando nos alejamos más del número mínimo de relaciones que un ser humano necesita para su bienestar, produce una incomodidad. Este número es el número de Dunbar y nos explica que necesitamos contar con al menos 5 personas con quienes pasar el 40% de nuestro tiempo social. Este nivel está compuesto por el núcleo familiar, que incluye la pareja y uno que otro amigo muy cercano. El segundo círculo está formado por un promedio de 15 personas, de quienes también necesitamos el apoyo social y por lo general son amigos o son colegas de la universidad o compañeros de trabajo, con los que sentimos alguna conexión emocional. Luego pasamos al tercer círculo, que vemos que está formado por alrededor de 50 personas, que es gente a quienes conocemos y con quienes podemos tener una mediana cercanía emocional. Y llegamos al último círculo, que implica gente a quien conocemos pero que no hay cercanía emocional. Lo importante de esto es que las personas que están en cada uno de estos círculos no son estáticas. Es decir, que una persona que antes era de mi núcleo familiar, ahora puede estar dentro del círculo de 150 personas. De hecho, la cercanía emocional se reduce en un 15% cada vez que no interactuamos personalmente con esa persona, por lo que bastaría un par de años para que una persona que está en el primer círculo pase a estar en el círculo de 150 personas. Por lo que no es sorprendente que los confinamientos obligatorios y las medidas de distanciamiento social hayan disparado, por un lado, los niveles de soledad y por otro lado hayan modificado los grupos o las personas con quienes sentimos o sientes que tienes apoyo. Pese a la importancia de la conexión social, para muchas personas conectar o mantener sus relaciones interpersonales no es tan fácil. Y no porque no quieran, sino porque el cerebro ha entrado en modo de autoconservación que se gatilla al percibirnos socialmente aislados. Aun cuando es una experiencia subjetiva, al interpretarnos aislados del perímetro social, es decir, nos interpretamos a nosotros mismos en peligro, el cerebro entra en algo que se llama la hipervigilancia implícita. Es decir, no nos damos cuenta de que el cerebro está sobreactivando buscando amenazas sociales. Y eso nos lleva a pensar que los recuerdos anteriores de haber sido excluidos socialmente son reales. Por lo tanto, empezamos a tratar a los demás como si fuesen enemigos, como si nos quisieran hacer daño, dando como resultado interacciones sociales negativas y de menor demostración de afecto, lo que motiva otra vez a aislarse del contexto social y de alguna forma a reafirmar la creencia que se tiene de estar socialmente excluido. Este círculo vicioso de la soledad puede ser transitorio, funcionando como un mecanismo de alerta para reconectar. Sin embargo, para muchas personas esto se vuelve su diario vivir. Y cuando estamos en este círculo constantemente, por decirlo, todos los días, durante al menos 6 meses, empezamos a activar los mecanismos neurobiológicos que activan el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, disminuye la calidad del sueño, lo que finalmente impacta en nuestra salud. El impacto de la soledad en la salud se da a través de 2 mecanismos, la epigenética y el estrés. La epigenética es la interacción del ambiente con los genes. Por un lado, nacemos con una predisposición a la interacción de ciertos genes que hacen que ciertas personas sean más vulnerables que otras a sentirse solas. Por otro lado, necesitamos el ambiente perfecto, ¿cierto?, para que esto suceda. La manera más fácil de comprender esta dinámica es mirar al ambiente como el pianista y a los genes como las teclas del piano. Entonces, el pianista tocará ciertas teclas
para producir una melodía. De la misma forma, los factores del ambiente en el que estamos desencadenan la manifestación de la información biológica heredada que tenemos en nuestro cuerpo. Como resultado, cuando nos hemos sentido solos por algún tiempo, empezamos a manifestar enfermedades por primera vez o se agudizan las que teníamos, ya que la soledad afecta principalmente a la transcripción genética del sistema inmune. Este deterioro en la salud no solo se debe a la epigenética, sino al mecanismo del estrés, que es una respuesta natural hacia una amenaza real. Sin embargo, esta respuesta también se activa bajo el estrés percibido, es decir, cuando interpretamos que las demandas del entorno exceden nuestra capacidad de responder a dichas demandas. La respuesta inmediata a la percepción de peligro o de estrés está mediada por el eje hipotalámico hipofisiario adrenal. El hipotálamo responde al estresor liberando corticotropina o la hormona CRF, que a su vez estimula la glándula hipófisis o pituitaria, activando la secreción de la hormona adrenocorticotropa o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance que llega a los riñones y concretamente activa las glándulas suprarrenales para que éstas secreten cortisol y también para que secreten adrenalina y noradrenalina. Paralelamente, el hipotálamo secreta también dopamina. El cortisol, la adrenalina y la noradrenalina son las responsables por la respuesta de ataque o huida o congelamiento. Estas respuestas son indicadores de que tenemos la necesidad de luchar porque nos sentimos en peligro. Cuando se liberan estas hormonas, nuestro nivel de alerta sube, nos ponemos hipervigilantes, hiperreactivos, que incluso se convierte en una desconfianza hacia los demás, ya que al sentirnos constantemente en peligro, nuestra forma de pensar se distorsiona. Además, generemos taquicardia, nuestra respiración se acelera, sube la tensión arterial y el sistema inmune y el sistema digestivo quedan inhibidos. Imaginemos entonces qué pasa cuando este proceso no cesa. Nos enfermamos. Normalmente nos autorregulamos cuando percibimos que la situación amenazante ha terminado, es decir, el estrés adaptativo nos ha permitido responder a las demandas del entorno. Sin embargo, cuando nos percibimos aún en peligro, no logramos autorregularnos y la producción de cortisol, adrenalina y noradrenalina se mantienen. Lo interesante es que cuando nos sentimos solos y percibimos a los contextos sociales, a las interacciones sociales como amenazantes, desencadenamos esta misma respuesta al estrés. Si esta percepción es constante, la producción de estas hormonas se mantendrá por tiempos prolongados, lo que termina en un deterioro de nuestra salud. De hecho, 2 metaanálisis sobre 218 estudios que involucraron a más de 3 millones de participantes mostraron que el sentirnos solos incrementa el riesgo de muerte prematura en un 45%, siendo mucho más nociva la soledad que el beber en exceso, la obesidad o vivir en entornos altamente contaminados. Además, las personas que cuentan con una red de apoyo social tienen un 50% más de probabilidad de supervivencia y de recuperación rápida a enfermedades en comparación con aquellos que no cuentan con esta red de apoyo, ya que finalmente la soledad acelera el envejecimiento, hace que el cáncer sea más letal, acelera el declive cognitivo en la enfermedad de Alzheimer y debilita nuestro sistema inmune y nos pone en alto riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. Muchas gracias. Yo no hablaría de un efecto positivo o negativo, sino hablaría de su función. Entonces, en la medida en la que podamos reconocer a la soledad
como un estresor o como un sistema de alerta que nos está diciendo que algo hace falta en nuestras relaciones o que hemos estado mucho tiempo solos, es importante salir y conectar con los demás, conectar con esos significativos. Un mensaje de WhatsApp, una llamada, una salida a tomar café, quedar con alguien para conversar. Todas esas son formas de interacción social que nos pueden ayudar a nutrir, ¿vale? Nuestra red de apoyo social. Pero lo más importante es mirar a la soledad como el hambre. El hambre nos dice que nos faltan nutrientes, que al cerebro le falta glucosa. ¿Qué hacemos? Salimos y buscamos comida, ¿cierto? Por lo tanto, si miramos a la soledad en su funcionalidad, nos está diciendo que salgamos y de nuestro espacio de aislamiento, ya sea emocional o físico, y conectemos con los demás. Por ahora no se puede decir a ciencia cierta si afecta más a hombres o a mujeres, ya que no todos los estudios sobre soledad han abordado las diferencias entre hombres y mujeres. Lo que sí nos muestra la evidencia científica es que la soledad no distingue de sexo, ni de género, ni de estatus social, ni ingreso económico. Lo que sí sucede es que a lo mejor a las mujeres nos da un poco menos de vergüenza decir que nos estamos sintiendo solas, y como sabemos, esto puede estar mediado por la cultura en la que fuimos criados. Entonces, por ejemplo, hay culturas como las latinoamericanas, ¿cierto?, que dictan, o sea, las culturas dictan lo que está y lo que no está permitido. Y, por ejemplo, en países latinoamericanos, a las mujeres se nos permite ser como más vulnerables para expresar lo que sentimos que lo que nos sucede con los hombres. Y muchas veces al expresar de sentirnos solas, a lo mejor facilita la conexión con otras personas, ¿vale? Lo que para los hombres no es un escenario, para ellos un escenario viable. Las poblaciones más vulnerables a sentirse solas, de hecho, son los adultos mayores y los jóvenes, por dos razones. Porque en ambos grupos hay un cambio en su contexto social. Por ejemplo, muchos jóvenes que van a empezar su carrera universitaria se mudan de ciudad, dejando atrás su red de apoyo social para empezar de cero a conectar con gente en una geografía completamente nueva. Con respecto al adulto mayor, hechos específicos como la jubilación o la muerte del cónyuge son altamente impactantes porque invitan al adulto mayor a relacionarse con las personas de otra forma y a buscar otras formas de conectar con gente. Bien, para mí, o desde mi experiencia, yo sugiero o veo que las dos cosas son necesarias. O sea, por un lado, los espacios de interacción con las otras personas, trabajo, universidad, familia, amigos, pareja, son espacios que a todos nos invitan a trabajarnos a nosotros mismos si queremos tener relaciones interpersonales satisfactorias. En este contexto, el sentirme solo es solamente un escenario más que nos está invitando a revisar a lo mejor la forma en la que estamos construyendo esas relaciones interpersonales. Sin embargo, el trabajo es completamente individual. La tarea de trabajarnos a nosotros mismos es individual. Y necesitamos de los otros para que nos muestren nuestras propias limitaciones en esto de construir las relaciones interpersonales, y también necesitamos de los otros para saber cuándo nos estamos sintiendo socialmente integrados o cuándo nos estamos sintiendo socialmente aislados. Pero como repito, el trabajo es personal, entonces es afuera y adentro. El espacio de afuera me está mostrando que algo me hace falta en mis relaciones interpersonales. Son indicadores de qué, de mi gestión personal, de mi trabajo personal, de mi desarrollo personal, de ese compromiso que tengo de ser una mejor versión de mí misma o de mí mismo para conectar con los otros y tener relaciones interpersonales satisfactorias. La respuesta es sí.
De hecho, depresión y soledad no es lo mismo. Los estudios han mostrado que las personas que se sienten solas por al menos 6 meses a 2 años ya empiezan a estar vulnerables a desarrollar depresión. Es decir, la soledad es un paso previo a mostrar depresión. Y por eso hoy en día todos los esfuerzos en varios países están en enfocarse en intervenciones y en programas que nos permitan a las personas sentirnos más solas, justamente no solamente para disminuir los niveles de soledad, sino para evitar una futura depresión. Entonces, lo que yo recomendaría es que apenas te sientas solo o sola, apenas sientas como esa necesidad de salir con alguien, de conversar, incluso de un abrazo, de ver una peli, de esas cosas que hacemos con las diferentes redes de apoyo que tenemos, sal y haz. Sal de tu propio aislamiento social e intenta conectar con los demás de diferentes formas, porque así estarás atendiendo a tu necesidad social. Y cuando atendemos a nuestras necesidades, evitamos depresión. Como cuando tenemos hambre y comemos, comemos nutritivamente, evitamos una futura desnutrición. La respuesta diría que son dos cosas. Lo primero es la percepción del aislamiento social y lo segundo es que nuestro cerebro entra en un estado de hipervigilancia. Entonces, en relación a lo primero, la percepción de aislamiento social, no es fácil saber que estamos percibiendo que nos están aislando del espacio, primero por la estigma social. Históricamente, una persona socialmente aislada se la ha visto como un loser, como un perdedor, como una persona que realmente muchas veces inspira pena. Y hemos estigmatizado a la gente que anda ahí sola por el mundo, y esta etiqueta solo ha hecho más difícil comprender que sentirse solo de vez en cuando es normal, y ha potenciado además la vergüenza de no contar con nadie. Otra razón para que la percepción sea difícil de identificar es que esta percepción es una experiencia individual. Y al ser una experiencia individual, cada uno de nosotros vive la soledad como a su propia forma. Y si le sumamos al que no comprendemos qué es la soledad y además no sabemos que es normal sentirse solo de vez en cuando, si combinamos los dos, se vuelve más difícil describir lo que me está pasando para que otra persona me comprenda. Y finalmente, sentirse solo entristece, y esta tristeza la podemos confundir con depresión. Sin embargo, las personas que se han sentido solas empiezan a decir que no es lo mismo que tener depresión, porque cuando te sientes solo es como que igual te da ganas de levantarte de la cama y hacer cosas, algo que no sucede con la depresión. Pero que al final, cuando necesitas pedir dinero, cuando necesitas conversar con alguien sobre algo importante, incluso cuando necesitas un abrazo, quedar con alguien para un café, pues no tienes con quién. Y esto es crucial para las relaciones interpersonales, pero también es crucial para como nosotros como seres humanos, porque solamente en las conversaciones con los demás las cosas se vuelven reales. Y el segundo punto, el círculo vicioso, que había dicho lo de la hipervigilancia del cerebro, es porque si bien a veces podemos experimentar los efectos de la respuesta al estrés, por ejemplo, lo que no sabemos es que esto sucede porque nuestro cerebro está en hipervigilancia todo el tiempo. Entonces, esto es lo segundo más difícil de detectar. Pues la respuesta básicamente invita a revisar tus necesidades de apoyo social,
Así como cada uno de nosotros tiene un umbral de hambre, de sed y de dolor, es decir, hay personas que aguantan más dolor que otras, hay unas personas que comen más que otras, pues así también hay personas que necesitan de mayor conexión social que otras. Si bien es cierto que para satisfacer la necesidad de interacción social es más un tema de la calidad de las relaciones interpersonales que la cantidad de las relaciones interpersonales. Y cuando hablamos de calidad, tiene que ser lo que para ti es significativo y con quiénes es significativo. Es decir, que por un lado es el tipo de relaciones interpersonales y por otro lado es con quiénes mantengo esas relaciones interpersonales. A lo mejor, y lo que he escuchado muchas veces, es que cuando una persona tiene amigos, tiene la familia, tiene los compañeros de trabajo, pero no tiene pareja. Entonces, si bien no quiere una pareja para crear una relación de codependencia, sí quiere una pareja para compartir con esa persona lo que no puedes hacer con la familia, por ejemplo. Y también es verdad que el apoyo social que recibimos de cada uno de estos grupos es diferente y por lo tanto el apoyo social que puedo recibir de una pareja también es diferente. Pero una vez más, todo se reduce a revisar cuáles son tus necesidades de interacción social. Bueno, para responder a esta pregunta hay dos formas. La primera es que se puede aplicar un cuestionario de autorrespuesta y el cuestionario de autorrespuesta, que es el cuestionario de oro, el cuestionario estándar de oro, por la agudeza que mide la soledad como parte de uno de los extremos del continuum entre sentirme solo y sentirme conectado, es la UCLA versión 3, que es la escala para la soledad de la Universidad de Los Ángeles. Ahora, por otro lado, si más allá de recurrir al cuestionario de autorreporte, otra forma es prestar atención a los pensamientos y a las imágenes que se vienen a mi mente cada vez que te visualizas a ti misma o a ti mismo en espacios de interacción social. Si los pensamientos e imágenes retratan el anhelo de pertenecer a un grupo, de salir con amigas o con amigos, de tener un amigo o una amiga incondicional que sabes que va a estar a tu lado y que cuentas para todo, de que estás compartiendo con las personas, si tus pensamientos y tus imágenes mentales se llenan de este tipo de características, pues puede ser que hay un anhelo de conectar con la gente. Son indicadores de que estás necesitando conectar con otros. Estas imágenes, estos pensamientos pueden venir antes de una interacción social o cuando estás solo fantaseando sobre cómo quisieras que sea tu interacción social, pero también mientras estás en la interacción social. Puedes estar en tu mente imaginando esto. Y otra cosa también de mirar si me estoy sintiendo solo es recurrir también a estas imágenes, estos pensamientos y analizar si es que estos tienden más hacia imaginarme que las personas no quieren compartir conmigo, que las personas están viendo formas de no incluirme, de no involucrarme en las actividades. Si estas personas a lo mejor yo me imagino que están inventando excusas para no quedar conmigo, todos esos son indicadores tuyos propios de que te estás sintiendo aislado socialmente. Es igual que cuando tenemos hambre, lo único que pensamos es en comida, o cuando tenemos sed, en lo único que pensamos es en beber un vaso con agua, algo que me quite la sed. ¿Vale? Bueno, espero haber resuelto a todas las preguntas y si es que quieren más información, pues vayan a la página web de este proyecto Grandes Ideas de Psicología y Neurociencias y pueden encontrar ahí mis datos. Que estén muy bien.